sin más, invitamos para que se una con nosotros al pastor y maestro de esta casa, Eladio Ramos. Buenas noches, pastor Eladio Ramos, ¿cómo estamos? Muy bendecido, Pastor Carlos, y muy bendecida toda esa preciosa audiencia que nos ve y nos escucha a través de estas ondas de las redes. En esta noche, pues con un tema interesantísimo más, y estoy tan gozoso porque sé que vamos a impartir el conocimiento de la palabra del Señor y Dios va a alumbrarnos nuevamente. Qué lindo, pastor. Bueno, como lo habíamos dicho, aquí está el estudio en esta noche titulado El Reino del Milenio. Esto es un tema tabú, esto es un tema que no se habla mucho, ¿verdad? En los círculos religiosos, y cuando se habla de una manera tergiversada, se pone en tela de juicio la salvación de la iglesia, se violan muchos aspectos del fundamento. Pero en esta noche es nuestra intención edificar encima del fundamento, edificar con oro, plata y piedras preciosas, sin violar ese fundamento, y declaramos que los ojos del entendimiento de muchos serán alumbrados en esta noche. Pastor Eladio, díganos siempre como en una síntesis, de manera de introducción, cómo entramos a este complejo tema del reino del milenio. Bueno, antes que nada, los hermanos que deseen la guía de estudio que nosotros usamos aquí en vivo es esta. Ahí está, El Reino del Milenio. Y si usted la desea, mándenos un correo electrónico y con mucho gusto le enviamos el PDF para que usted lo tenga ahí en su biblioteca, ¿no? Sí. También le sugerimos a las personas que estudian, es bueno que usted tenga un cuaderno con lápiz, ahí papel o pluma, para que haga los apuntes, no simplemente escuche y no tome notas, porque luego la información, si no está documentada, se pierde. Y en un tema como este, pastor, que es tan importante, Ujú. definitivamente debemos de tomar apuntes y de hacer el trabajo de un buen escriba doctor, de un buen estudiante de la palabra. Así que ese es un consejito de maestro. Bien, el reino del milenio es algo que, como decía el pastor, es tabú. No se habla mucho en las iglesias. Usted quizás ha leído en la palabra que dice que los justos van a heredar la tierra y bienaventurados los mansos porque de ellos es la tierra y todas esas cosas, pero entonces Ujú. nunca hemos indagado cuándo es eso de que nos van a entregar la tierra, de que los mansos van a heredar la tierra. Obviamente, la posición y la condición presente del mundo es una muy deteriorada. Estamos viviendo en un mundo que la moral se está perdiendo. Yo estaba viendo un programa ayer, pastor, que hasta fuera de la atmósfera, en la estratosfera, estamos tirando basura. Todos los satélites que Mm. se mueren, ahí se quedan dando vueltas y prácticamente en el espacio hay un basurero. Aquí en la Tierra hay un basurero. En el mar hay otro basurero. Entonces, Dios va a establecer un reino milenial aquí en la Tierra, pero esta Tierra no se va a quedar como está. Y por ahí es que viene la médula de lo que vamos a hablar en esta noche. El reino milenial es un reino donde Dios cumplirá a Israel todas las profecías que se le han hecho, y obviamente ahora eso está en un paréntesis porque estamos en la dispensación de los gentiles, que somos usted y yo. Los gentiles estamos en esa dispensación, pero cuando Él le ponga fin y cierre esa dispensación, el apóstol Pablo nos explica y nos dice que entonces Dios va a tratar con Israel. Y el milenio es algo precioso porque cumple casi todas las promesas, no todas las promesas que Dios le ha hecho a Israel, de que vendrá como monarca y de que esta tierra estará regida por él para su pueblo. Bueno, usted tocó un punto ahí que le vamos a prometer a la audiencia que vamos a estar hablando en futuras ocasiones sobre ese tema de cuando entre la plenitud de los gentiles. Hay un propósito de Dios con ese pueblo. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que todo
Israel será salvo, pero naturalmente está hablando del Israel escogido. Eso tiene su contexto, vamos a estar allá en Romanos capítulo 11, está todo detalladito, pero eso va a ser en otro estudio muy interesante, no se lo pierda. Estos estudios arrojan luz porque nos afirman el Evangelio de la Gracia y está todo documentado en la palabra. Pero pastor, volviendo al tema sobre el reino del milenio, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo comienza este reino del milenio para beneficio de la iglesia? Bueno, la semana pasada cuando hablamos ligeramente, lo hicimos como en forma de cápsula. Obviamente en este estudio lo vamos a diseminar con mucho más claridad, pero hablamos de que el día postrero, porque estábamos en el día postrero por 2 semanas ahí, el día postrero es el día cuando el Señor descenderá del cielo. Va a ser el día cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que vivimos vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Qué pasa? Después de ese evento del encuentro del Señor, ahí, pastor, ahí en la cuarta dimensión el factor tiempo no aplica. Y cuando digo esto es que en el mundo espiritual no hay relojes, no hay segundos, no hay minutos, pero vamos a recibir nuestras recompensas juntamente con nuestro cuerpo glorificado semejante al de la gloria de Él. Pero después de eso, hermanos, Él no vuelve para el cielo. Hay una doctrina por ahí que enseña que la iglesia va a estar con las bodas del Cordero, pero no, mira, después de ese encuentro, Él sigue en el propósito y en el plan de haberse levantado de su trono y de poner ahora en movimiento esta faceta final del plan de Dios. Y cuando digo final, incluye los 1000 años de paz aquí en la tierra y también incluye los otros periodos antes, post y premileniales, que son unos tiempos bastante complicados. Habíamos dicho que hoy vamos a hablar un poco acerca del juicio, porque la venida del Señor, bueno, en el aire la iglesia se encuentra con Él, los elegidos se encuentran con Él, los muertos resucitan, pero después de eso Él sigue con el plan. Y en ese plan Él va a dar pago, Él va a destruir, Él va a castigar. Y ahí, obviamente, cuando yo le digo estas cosas, sáquese de la cabeza que la iglesia no está incluida en nada de esto. Los elegidos, usted y yo, que fuimos conocidos antes de la fundación del mundo, ya usted y yo hemos pasado a otro plano cuando Él se disponga a hacer eso. Pero vamos a leer, pastor, algunos versos antes de entrar para hablar un poquito de cómo el Señor prometió que los justos heredarían la tierra. El primero está en el Salmo 37, verso 11. Dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Obviamente, ahí está hablando de que entonces aquí en la tierra habrá un periodo de paz. ¿Cuándo es ese periodo? Pues ese periodo estará incluido en la parte del milenio. Hay otro verso en el mismo Salmo 37, en el verso 22, que dice que los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él. Ahí están las dos simientes, los benditos de Él y los malditos de Él serán destruidos. Que ese es un proceso que lo vamos a estar explicando. Pastor, y esa destrucción va a ser todo después de la venida, cuando el Señor venga. Y me gustó esa aclaración que la iglesia no va a ser partícipe. No vamos, eso de que juicio, de que la iglesia va a caer, el fuego, nada de eso tocará a la iglesia, porque la iglesia no se pone en juego la salvación. La salvación de la iglesia ya se obtuvo en la cruz del Calvario. Todos los elegidos, sin faltar una oveja de su prado, está salva. Lo que pasa es que ahora, cuando Él venga para hacer juicio contra esta simiente, los malditos, ¿verdad? Los vasos de ira preparados para destrucción, conforme a Romanos 9, 21 al 23. Entonces, ese juicio va a ser contra ellos.
no contra nosotros, no contra la iglesia, va a ser contra esa simiente. Si usted escucha algún predicador que diga, hermano, tenga cuidado que cuando venga ese juicio de Dios, ese juicio viene, pero no va a tocar la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que el Señor nos libra de la ira venidera. Esa ira venidera que se ha de manifestar en su venida o después de su venida, no va a ser para la iglesia. La iglesia va a estar con cuerpos transformados. Gloria a Dios. Qué lindo que estaremos con el Señor juntamente con cuerpos transformados. Los muertos en Cristo han resucitado ya con cuerpos transformados. Y me gustó en el comienzo, pastor, usted habló del día postrero. Naturalmente, cuando hablamos de eso, hicimos una división de los tiempos postreros, que es después de la cruz. Pablo estaba en los tiempos postreros, pero hay un día postrero. El día postrero es el último día de ese tiempo postrero, que es la venida del Señor. Y en esa venida no solo levantará, ¿verdad?, a su iglesia, los muertos en Cristo, sino que viene también contra el hijo de perdición. Y entonces el apóstol, el salmista habla de ese tiempo, hablando de los benditos que heredarán la tierra. Pastor, me gusta que la Biblia... Esto tendrá un cumplimiento histórico en ese tiempo, pero al mismo tiempo, hoy día los mansos podemos heredar esta tierra, ¿verdad que sí? Aunque es un versículo que tiene su cumplido en ese momento del milenio, también espiritualmente hablando, los mansos heredan la tierra. Amén. Vamos a hacer un poquito de explicación ahí, porque nosotros, los que ya hemos conocido al Señor, los que hemos conocido la verdad nos ha hecho libres. Usted es capaz de sobrevivir en medio de una tempestad. No importa lo que venga a su vida, momentos difíciles, momentos de sinsabores, vicisitudes que nos visitan en esta vida. El conocimiento que usted tiene lo ha hecho a usted reinar en toda circunstancia. Esa parte está clara. Pero el pueblo de Israel no está en paz. El pueblo de Israel no está en descanso. El pueblo de Israel está esperando el momento. Ellos no están en reposo. Nosotros sí estamos en reposo, ¿verdad? Pero obviamente el reposo del reinado milenial, definitivamente ellos lo van a sentir mucho, mucho mejor que nosotros, porque ellos han estado esperando esto. Ellos llevan años, miles de años esperando esto y todavía no les ha llegado. Sí, como no han creído, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero qué lindo que el Señor se manifestará nuevamente a ellos, porque hay una promesa para ellos, pastor. Hay una promesa y Dios no se ha olvidado de ese pueblo. Entonces lo que ha hecho es que ha endurecido el corazón de ellos y ha tratado con nosotros, los gentiles, para luego entonces tratar con ellos. Por eso es que no debemos jactarnos nosotros con este poderoso evangelio que tenemos, porque entramos por causa del endurecimiento de ellos. Exacto, Dios nos dio esa oportunidad a nosotros. Dice que la defección de Israel pasó a ser una bendición para nosotros, y por ellos rechazarlo, pues entonces el Señor nos incorporó a nosotros a esa vid tremenda. Y aunque somos el olivo silvestre, somos parte ahora de ese plan divino que el Señor trazó para nosotros. Hay otro verso en Isaías capítulo 60, en el verso 21, que dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Esta es una profecía del profeta mesiánico Isaías, directamente dirigida al pueblo de Israel, que precisamente para el reinado del milenio es cuando ellos van a estar disfrutando de esto. Y entonces Jesús, en los días de su carne, allá en Mateo capítulo 5, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué lindo, ¿verdad? Que es el consecuente de lo mismo que viene hablando los salmos y lo mismo que venía hablando el profeta Isaías. Jesús lo confirma. Y entonces el apóstol Pablo a Timoteo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 12, dice: si sufrimos, también reinaremos con él.
y si le negáremos, Él también nos negará. Nosotros, naturalmente, hoy día estamos reinando. Aquí se aplica ¿verdad? Un significado espiritual también. Estamos reinando juntamente con Él en medio de cualquier circunstancia porque hemos recibido la abundancia de la gracia. Pero al mismo tiempo, pastor, aquí nos dice, y nosotros ya estuvimos hablando de eso, de las recompensas que habrá para los escogidos. No todos los escogidos que sean salvos recibirán recompensa, ¿verdad? Algunos serán salvos, pero recibirán pérdida, no serán recompensados. Pero dice, pero si sufrimos, también reinaremos con Él, y si le negáremos, Él también nos negará. Hay recompensas aquí, pastor, y hay recompensas allá también cuando Él venga. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, lo que nos espera es un baúl de bendiciones. Gloria a Dios. Para ponerlo así en perspectiva, es una bendición gloriosa. Y es bueno recalcar que las entregas de las recompensas son importantísimas, pero hay creyentes que van a morir salvos así como por fuego. Sencillamente se salvaron ahí por las telas de los dientes, como dicen, pero no contribuyeron al reino, no hicieron nada y por lo tanto pues son salvos, son transformados, forman parte del pueblo de Dios, pero no tienen los privilegios que tienen los que trabajaron, los que negociaron en este reino, los que buscaron la forma de extender el reino y de diseminar esta palabra. Mire, no se conforme con ser salvo. Hay gente que son así. Y esos que se conforman con sencillamente ser salvos, van a ser salvos así como por fuego, porque no hay una recompensa trabajada. Acuérdese, la salvación es un don gratuito, pero la recompensa no es un don. La recompensa es un pago por lo que usted hace dentro de este reino. Y esto es bien importante. Ahora, el apóstol Pedro, cuando habló de esto en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, él dijo, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él metió esa expresión ahí y comparó un día con 1000 años, pero esos 1000 años son importantes porque son característicos y son una referencia directa al reinado que el Señor va a establecer aquí en la tierra. Trate de imaginarse usted dónde estaba usted 1000 años atrás. En el 1922, ¿dónde estaba usted? ¿Verdad? Y han pasado, imagínense, 1000 años atrás, en el año 1000, imagínense, no estábamos aquí. Ha pasado mucho, ha llovido mucho de allá para acá, han ido y venido reinos, civilizaciones se han levantado y han caído. ¿Cuántas cosas que los anales históricos de nuestra era registran de los pasados 1000 años? Hermanos, 1000 años es un montón de tiempo. Y 1000 años aquí en la tierra van a ser 1000 años de paz. Pero antes de esa paz va a venir un tiempo muy, muy fuerte. Y por eso vamos a entrar ahora, pastor, ahí en la próxima escritura, para hablar un poco. Cuando usted lea esto, mire, le voy a hacer una salvaguarda. Apocalipsis es un libro que cuando usted lo lee, usted no lo puede tomar literal. Cuando Apocalipsis habla, Apocalipsis utiliza simbología. Hay muchos símbolos que de la forma que se pudo documentar, Dios se lo dio de esa forma a Juan. Si Dios empieza a hablarle a Juan de dispensaciones y de tiempo, quizás el hombre se hubiera turbado. Recuerden que estos apóstoles eran gente del vulgo. Entonces él lo documentó. Es igual que cuando Jesús enseñaba en los días de su ministerio. ¿Qué hacía él? Él utilizaba parábolas. Parábolas para ilustrar. Porque si no lo hacía así, la gente no lo iba a entender. Por eso él decía, el reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios es semejante a un hombre que hizo esto, a una mujer que hizo aquello. Apocalipsis es igual. Cuando usted lo lee, muchas de las cosas no las tome literal. Trate de extraer la esencia sin molestar el alrededor de los detalles,
porque si no, usted se va a encontrar en un laberinto lleno de caballos y de espadas y de diablos y de un montón de cosas, cuando no es eso lo que se quiere enseñar. El pastor, leemos a Apocalipsis capítulo 20, porque este capítulo habla un poquito del principio de lo que es el establecimiento del reino milenial aquí en la tierra. Suena increíble, suena fantástico. Mire, la tierra no ha visto lo que va a ver y va a ser todo algo sujeto de las noticias más grandes que jamás se han visto. Si usted piensa que ver un platillo volador 2 segundos es una cosa grande, cuando este tiempo venga, la tierra va a presenciar la presencia de Dios, va a presenciar el amor de Dios y va a presenciar la ira de Dios. Leemos. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Usted lee eso, inmediatamente usted dice, ¿lo ve, pastor, que el diablo estaba vivo? Ajá. Si yo le pregunto a usted ahora mismo, usted sabe, conforme Hebreos 2:14, que Satanás fue destruido en la cruz del Calvario 2000 y pico de años atrás, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿qué fue lo que quedó de lo que era diablo en esta tierra? ¿Qué fue lo que quedó? Quedó el empate y el resultado del daño que se impartió en el Edén, en el hombre. Estamos hablando del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que queda aquí abajo. Por eso, cuando usted sea transformado, ya usted no va a ser parte de ese reino y de ese problema del viejo hombre que está viciado. Ahora, aquí Juan vio que ataron al diablo por 1000 años, al dragón. Van a ser los 1000 años de paz que se establecen aquí en la tierra. Pero si usted y yo, como escribas doctos que entendemos la palabra, sabemos que ya él fue destruido, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que lo que se ató, vamos a decirlo en comillas, lo que se contuvo sencillamente es que se retiró todo lo que son los deseos engañosos. Porque para haber paz en la tierra, él no puede tener gente que son gobernados por el viejo hombre que está viciado. Pastor, ¿y quiénes son estos? Estos son los hijos de perdición. Estos son los hijos de perdición que a medida que vayamos profundizando más en el estudio, usted se va a dar cuenta que la iglesia de Jesucristo ya fue transformada, que los elegidos predestinados ya fueron transformados, que los muertos en Cristo ya resucitaron y son parte del ejército y del pueblo de Él. Por lo tanto, de lo que se está hablando que hay en el mundo, que no sea la iglesia y que no sean los transformados y los resucitados, es de los hijos de perdición. Fíjate, es importante esto, pastor, porque hay muchas escuelas de interpretación cuando entran a versículos como estos de Apocalipsis, de Isaías, de Zacarías. Entonces, cuando el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, dice, no es que haya otro evangelio, pero hay algunos que os perturban. Pablo predicó el evangelio de la gracia que le fue revelado, ¿verdad? Pero él dijo, aunque venga un ángel del cielo y les enseñase un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema. Quiere decir que usted no puede interpretar Apocalipsis violando el evangelio que dejó escrito el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo dice que nos libró de la potestad de las tinieblas, si el nuevo pacto dice que el diablo fue destruido, y eso ya venía profetizado del Antiguo Testamento,
Herirá la cabeza de la serpiente, la herirá en la cabeza. Él matará al dragón que está en el mar con la espada fuerte y dura. Eso viene profetizado del Antiguo Testamento. Jesús lo dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya eso venía. Cuando se cumple la destrucción de Satanás, en la muerte y resurrección de Cristo, ya después de Cristo el diablo queda destruido. Pero cuando usted entra en versos como estos, si usted no está claro con el fundamento del evangelio, usted va a comenzar a tergiversar la doctrina de la gracia y entonces va a dejar el diablo vivo, va a dejar un infierno para los hijos de Dios y entonces va a comenzar a tener un evangelio diverso y un evangelio apóstata. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Satanás, diablo? Mire, el pastor lo mencionó. La simiente de Satanás va a quedar aquí en la tierra. Por eso Pablo le dijo, y Dios matará al inicuo, a ese que se sienta en el trono haciéndose pasar por Dios. Porque esa simiente no respeta a Dios. Esa simiente no cree en Jesucristo. Esa simiente no es nacida de simiente incorruptible. Es una simiente preparado, dice la Biblia, vasos de ira. En otras palabras, la ira de Dios se desahogó, se vació en estos vasos que Él preparó para destrucción. Perdón, quiere decir, ¿cuándo van a ser destruidos finalmente esta simiente? En ese momento, cuando Jesucristo destruye, dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Claro que lo ha soportado, viene soportándolo por centenares y miles de años a esta simiente. Pero llegará su justo juicio. Y cuando habla de Satanás, está hablando de este hombre de pecado. Ahí está el anticristo, que estaba ya desde Juan. Juan hablaba, ya está en medio de nosotros el anticristo. Es una simiente. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No todo el que dice Señor, Señor entrará. Apartados de mí, yo nunca os conocí. Se meten en las congregaciones, profetizan, hacen milagros, pero son hijos de maldición. Son vasos de ira preparados para la destrucción. Esa simiente tendrá su destrucción eterna y el Señor será fiel con eso. ¿Es así, pastor? Eso es así. Ahora mismo estamos leyendo esto de Apocalipsis 20 que estamos leyendo es un paréntesis solamente para después entrar en los detalles de cómo será la vida aquí durante el milenio. Pero mire, cuando usted lee Apocalipsis, ¿ok? No piense, y esto lo cometen muchos exégetas también, cuando usted lee Apocalipsis, no piense que Apocalipsis es un libro del futuro. Solamente. No lo es. Apocalipsis, por ejemplo, cuando Dios le iba a revelar lo que le iba a revelar a Juan en la visión, pastor. Sí. Dios fue claro y le dijo a Juan, mira, escríbeme las cosas que fueron, escríbeme las cosas que son y escríbeme las cosas que serán. O sea, Apocalipsis es un compendio de cosas que ya sucedieron, de cosas que están sucediendo y de cosas que no han sucedido todavía. Sí. Les doy un ejemplo. Cuando en Apocalipsis usted lee que dice que miré y he aquí que vi a una mujer encinta. Y vio a la mujer encinta y entonces vio un dragón, que el dragón era el diablo. Y entonces el dragón estaba detrás de la mujer porque quería agarrar la criatura. Cuando la criatura le naciera, quería cogerla. Entonces usted lee eso y usted dice, esto es Apocalipsis futuro. No, eso es Apocalipsis pasado. Ese fue el evento de cuando María estaba encinta y de cuando dio el alumbramiento y Herodes andaba buscando al niño para matarlo y un ángel le habló a ellos y le dijo, mira, levántate y vete de aquí porque Herodes está buscando al niño para matarlo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted lee Apocalipsis, no piense en el futuro. Por eso ahora vamos a leer estos otros versos que son Apocalipsis 20, en el verso 7, pastor, adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Son muchos, esas simientes son muchos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y eso es una papa calientísima. De esto hemos hablado aquí, ya nosotros hemos explicado qué es el fuego eterno, todas estas cosas. Pero fíjense, ese era un paréntesis de que primero lo amarran por 1000 años. Cuando pasan los 1000 años, lo sueltan. Él viene y engaña a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede después que, en comillas, que lo sueltan? ¿Qué pasa? Cuando se cumplen los 1000 años de paz aquí en la tierra, Dios permite que nuevamente los deseos engañosos vuelvan y se le metan otra vez a los hijos de perdición. Hermanos, no hay otra explicación. No podemos decir que Satanás resucitó. No. Entonces, ¿qué pasa? Comienza la persecución ahora del pueblo perdido contra los hijos de Dios. Y ahí, en un paréntesis pequeño, pastor, dice que fuego descendió del cielo y destruyó a todos, pero hay más detalles que eso, pero eso lo vamos a discutir en otro tiempo. Diga, pastor. Sí, es interesante notar, la gente se confunde cuando lee el término Satanás será suelto de su prisión. Mire, la Biblia, el apóstol Pablo hablaba de Satanás refiriéndose a ese adversario, no al personaje, sino a la personalidad que está en nuestra carne. Por ejemplo, él sabía que Satanás fue destruido, pero él le hablaba como una persona, como si fuera un ente. Él le decía, Satanás me estorbó. Él no está hablando del ángel Lucifer que lo estorbó. Él está hablando de una persona, de una autoridad en ese tiempo que lo estaba tratando de estorbar para que él no llegara a los elegidos. Entonces, tenemos que entender eso. Cuando él decía, tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Ahí está. La carne se le considera un mensajero de Satanás. Es como si fuera el diablo mismo. Usted no necesita al diablo vivo, porque con la carne del diablo es suficiente, porque todo lo que hubo en Satanás está en nuestra carne. Pero en este caso, en el milenio, ya nuestros cuerpos van a estar transformados, pero estará todavía en la carne de ese pueblo impío, de esos hijos de perdición. Y ese pueblo atentará contra los elegidos, y ahí es donde el Señor traerá esa justa retribución que viene hablando. Siempre lo ha traído desde la antigüedad, cuando venían a atacar al pueblo. Si el pueblo estaba en armonía con Dios, Dios destruía a los enemigos, y lo hará también en este tiempo. Gloria a Dios. Yo he escuchado, pastor, escuelas de pensamiento y de interpretaciones que dicen que durante el milenio que la gente se va a salvar. He escuchado eso es una locura. He escuchado, porque es que si ese fuera el caso durante el milenio, entonces, ¿dónde ponemos la primera resurrección que ya se efectuó antes de comenzar el milenio? ¿Dónde ubicamos esos eventos? Son importantes ubicarlos donde van. En el mismo Apocalipsis se escribió y se dijo, mira, esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Obviamente, también hay otra escuela de pensamiento, pastor, que dice que si usted se porta mal aquí, en comillas, usted se porta mal, pues entonces que durante la gran tribulación, que van a venir 7 años donde usted va a hacer un negocito con el Señor, y si usted se porta bien o usted se deja cortar la cabeza, entonces lo salvan. Entonces, esas doctrinas son unas doctrinas bien peligrosas, porque lo único que te coloca a ti en el reino de Dios es la sangre de Jesucristo. Amén. No hay otra cosa que pueda. Por eso la palabra dice claro que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Él hizo lo que hizo con una sola ofrenda. Tú no necesitas hacer nada más para calificar. Si tú te portas mal, pau contigo. Si tú te portas mal, es posible que puedas perder tu ministerio. Es posible que puedas perder tu recompensa. Si tú andas por la vida aquí, especialmente
si tú has conocido este mensaje que predicamos acerca de la carne, que te hemos enseñado quién es la carne, y a estas alturas todavía tú andas jugando con el adulterio y con la fornicación, y tú andas por ahí haciendo cosas que no debes de estar haciendo. A estas alturas que te hemos enseñado que tú eres una nación santa, un pueblo escogido por Dios, a estas alturas, bendito, lo único que queda para ti entonces es que pierdas tu recompensa. Es que llegues allí avergonzado. Porque mira, te vas a alejar de él porque va a decir, Dios mío, si yo no hice nada en este reino, pudiendo haber hecho tanto y no hice nada. No creas que el reino de los cielos es no, papito, te vamos a bendecir aquí y no te preocupes que tú no hiciste nada. No, si tú no hiciste nada por este reino, vas a ser salvo así como por fuego. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, mira, si la obra de alguno que sobreedificó no permaneciere, él será salvo así como por fuego, pero sufrirá pérdida. ¿Qué es eso? Eso es un salvo con pérdida. Así la pregunta mía para ti hoy es, ¿qué tipo de salvo quieres ser tú? ¿Un salvo con pérdida o tú quieres ser un salvo con recompensa? Dios es justo. Recuerda, Dios es justo y dará el pago de cada uno conforme a lo que hizo. Si tú no hiciste nada, la sangre de Cristo te califica para ser salvo, pero recompensas, no, señor, no hay recompensas para ti. Aquel que estaba jugando allá en Corinto, en el capítulo 5 de la primera carta, aunque él se arrepintió, pero aquel, Pablo dijo, no, si él sigue así, entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No vayas a pensar que el milenio es una licencia abierta y Dios libre con tu pensar que te estamos diciendo aquí, que tú puedes vivir como te dé la gana y que no hay problema, tú te vas a salvar. No, señor, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo que trabaje. Le estamos diciendo que sujete a la carne. Le estamos diciendo que ande como es digno de la vocación. Que seas un ejemplo en palabra en esta sociedad. Que ya la moral aquí se ha perdido. Así es. No te estamos diciendo eso. Pero entonces, pastor, ahí lo sueltan otra vez. Los deseos engañosos vuelven. El pueblo maligno se levanta contra él. Y ahí ya como se cumplieron los 1000 años, él destruye a todo este remanente de la raza mala, de esta raza de serpientes y de lobos, y los destruye y se cumple el hecho de que fueron vasos de ira preparados para destrucción. Ahora, vamos a hablar un poquito, pastor, de lo que sucede durante los 1000 años. Adelante. Bueno, yo creo que el tiempo ya nos traicionó aquí, pastor. Pues ya estamos en el cierre. Vamos a hacer una pequeña pausa y entonces entramos ya con el cierre. ¿Qué le parece, pastor? ¿Hacemos eso? Amén. Amén. Ok, hacemos eso. Bien, aquí estamos de regreso y ya hemos estado tocando un tema bastante complejo para muchos, pero al mismo tiempo fascinante para otros. Y no hemos violado el fundamento, se han tocado varios puntos, pero pastor, ya para cerrar en esta noche, porque esto hay que extenderlo, ¿no? Esto va a traer otro estudio, naturalmente, una segunda parte. Pero ¿qué podemos decir en este final ahora que esa simiente fue destruida? ¿Cómo terminamos? Bueno, una vez esa simiente sea destruida, entonces viene un cielo nuevo y una tierra nueva. El mar dice que ya no era más, porque vamos a cambiar de panorama, vamos a tener otra cosa más excelente. Fíjese, será el final de esta tierra que estamos viendo, que antes de que el Señor establezca su reino milenial aquí, que ese va a ser el próximo estudio, pastor, vamos a hablar un poquito
de cómo las condiciones de la fauna, la flora, todo el ambiente, el medio ambiente, Dios va a enderezar todo esto, porque Él no va a reinar en una tierra que está contaminada y que está llena de todo esto. Recuerde que el Señor puede, Él hizo esta tierra con la palabra de su poder. En un segundo Él limpia todo esto. ¿Ok? Pero vamos a entrar en esos detalles entonces de cómo es que va a funcionar esto durante esos 1000 años. Pero el consuelo que hay aquí para ti, y ahí es donde tú debes de agarrarte. El consuelo que hay para ti es que durante este tiempo presente que estamos ahora, tú puedes reinar en vida en toda circunstancia. Amén. No importa lo que te tiren, no importa lo que la vida te tire, limones, tú haces limonada. Si te tiran verduras, tú haces un sancocho. No importa lo que la vida te traiga, tú estás preparado ahora mismo para confrontar cualquiera sea tu situación. Ahí Dios puede que te envíe un cáncer, puede que te envíe, no Dios, pero la vida, puede que te llegue una diálisis como me llegó a mí, puede que te llegue una muerte en la familia, esto, lo otro. Mira, de todas esas cosas te libra el Señor, Amén. porque tú estás en esta vida y Él está contigo. Y el consejo es mantente fiel. El consejo es sujeta a tu carne. El consejo es guarda tus pensamientos. El consejo es trabaja por este reino, trabaja, disemina esta palabra, háblale a otros de que ellos son bendecidos, predestinados, que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Presenta a todo hombre perfecto. No condenes a nadie. Ese trabajo es de Dios. Bueno, pastor, el tiempo se nos terminó. Si usted fue edificado, póngalo ahí, ponga su comentario. Le invitamos a que dé el like también a esta transmisión y comparta la señal para que otros también sean edificados. Gracias, pastor, por estar con nosotros y nos...